Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos los que se están sumando a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar a través de sus preguntas, comentarios, experiencias y todo lo que quieran compartir acá en el chat en directo. Así que vamos a ver, bienvenidos a todos los que se están sumando allí. Por favor, cuéntenme si me ven y me escuchan bien. Veamos cómo, desde dónde también nos están acompañando. El día de hoy tenemos el gusto enorme de tener con nosotros a Humberto Montes, quien nos va a hablar o que nos propone el siguiente título, que es El arte de creer en ti mismo. Humberto es terapeuta, coach, escritor, conferencista internacional y facilitador. Creer en nosotros mismos es la frontera entre la capacidad y la habilidad de desarrollar nuestro ser para alcanzar la prosperidad. Así que vamos entonces a unirnos a Humberto. Ahí estoy haciendo. Nos están saludando también hasta Argentina. Muchas gracias a los que nos están empezando a acompañar y se suman al directo. Humberto, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo y bueno, muy agradecido por esta oportunidad de compartir con toda la gente de Mindalia. Igualmente yo, lamentablemente no te veo, pero ¿tú me ves? Sí, no, me veo a mí mismo, pero no te veo a ti. Ok, bueno, vamos a ver, cuéntenos por acá en el chat si nos ven y nos escuchan a los dos. Yo también lo voy a chequear por acá por mi computador. Te veo en línea. Ajá, sí, nos vemos los dos, mira. Perfecto, bueno, Humberto, qué placer tenerte con nosotros y me encanta la propuesta que nos traes. Porque a veces nuestro mayor juzgador podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. Te voy a contar un poco de lo que ha sido mi experiencia personal para entrar en contexto de por qué es importante que aprendamos a creer en nosotros mismos. Tuve dos quiebras, una en 1999 y la otra en el año 2006. Y desde esas dos quiebras tuve varias deducciones de por qué había llegado a ese lugar. Y por supuesto, una de las más importantes es que yo no tenía un compromiso real conmigo mismo y con mi vida. Y cuando reviso por qué yo no tenía un compromiso real, pues descubrí que no creía en mí, no creía en mi capacidad, en mi potencial y por lo tanto no invertía lo suficiente en mí. Y una de las cosas que he descubierto en este proceso es que cuando nosotros aprendemos a creer en nosotros mismos, no solamente tenemos la capacidad de comprometernos, sino que tenemos la capacidad de actuar en función de un propósito. Toda persona que no cree en sí misma, no solo no se compromete, sino que se abandona, no se tiene en cuenta como lo más importante, no se da prioridad. Y obviamente los resultados en la vida se manifiestan como escasez, como precariedad, como ausencia de abundancia. Mira qué curioso esto que acabas de decir, y es que se abandonan a sí mismos y esto se refleja en otros aspectos, que quizás creemos en algún momento que son independientes una cosa de la otra, pero está súper relacionada. Sí, totalmente. Es que no hay nada independiente, todo es sistémico. Yo le he hablado a muchas personas acerca, por ejemplo, del tema de la honestidad. Para ser prósperos hay que ser radicalmente honestos. Y una persona, por ejemplo, que comete un acto delictivo, a lo mejor tiene una ganancia de dinero, pero después el sistema le muestra que cometió un error, entonces se le enferma un hijo, él mismo se enferma, tiene un accidente, le roban algo. Entonces, en la vida todo es sistémico y cuando nosotros creemos en nosotros mismos, inmediatamente activamos de una forma
positiva el sistema, es decir, colocamos el sistema a nuestro favor, el sistema de la vida, el campo cuántico, todo ese universo espiritual al cual nosotros pertenecemos. Creer en nosotros mismos yo creo que es una de las cosas más importantes que cualquier persona debe emprender a partir de hoy. Y necesitamos hacernos preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo qué tanto creo yo en mí o no? ¿Qué tanto me comprometo conmigo mismo? ¿Qué tanta prioridad me doy en mi vida? ¿Qué tanto confío en mis capacidades, en mis dones, en mis talentos, en mis virtudes? Todo eso hay que reflexionar de una forma profunda para que podamos, obviamente, hacer una expansión real de nuestra conciencia y de nuestros resultados. Totalmente de acuerdo contigo, Humberto. Cuéntanos entonces, para creer en nosotros mismos o cómo empezamos a creer, ¿hay alguna herramienta que nos sirva de apoyo? Sí, hay una herramienta esencial y es el primer paso. Lo primero es ser muy honestos acerca de qué forma nos relacionamos con nosotros, qué tanto nos abrazamos y somos nuestro principal apoyo, ¿sí? Y esto se manifiesta a través, por ejemplo, de nuestro diálogo interno. Si nosotros vivimos en desconfianza, si vivimos, por ejemplo, con una expectativa negativa de lo que va a suceder, ese diálogo interno se va a manifestar a través de esos discursos repetitivos que tenemos en nuestra cabeza. Otra herramienta que sería como el segundo paso es darnos la oportunidad de emprender un proceso de sanación terapéutica, de alimentarnos o obviamente buscar un profesional del arte de la terapia o de la psicología que nos ayude a descubrir cómo nos relacionamos y cuáles son los obstáculos que no nos permiten a nosotros tener una relación sana con nosotros mismos. Eso es esencial y te voy a decir por qué. Porque nosotros podemos vernos de una forma, pero esa forma a través de la cual nosotros nos vemos no es completa, es parcial. Cuando accesamos a un profesional que nos hace las preguntas adecuadas, que entramos en un contexto sano de cómo intervenir acerca de un proceso reflexivo de nosotros mismos, entonces comenzamos a descubrir nuevas dimensiones de nuestro ser. Y allí es donde está la gran liberación del ser humano, cuando tú descubres esas nuevas dimensiones. Por ejemplo, tú puedes pensar que eres el mejor papá del mundo, pero pregúntale a tus hijos. Tú puedes pensar que ganas bien, pero compara eso que ganas bien con respecto a la inflación y con respecto a tus gastos. Porque tú puedes pensar que ganas bien, pero el hecho de que tú creas que ganas bien es solamente una creencia. Hay que descubrir a nivel práctico y con calculadora en mano, cuánto te alcanza eso y qué capacidad de ahorro tienes. Entonces, hay todos, lo que te quiero decir con todo eso es que todos los seres humanos tenemos una parte ciega. Y en esa parte ciega nosotros no vemos con amplitud lo que en realidad somos. Y la labor del terapeuta tiene que ver con que nosotros podamos descubrir el área ciega para que tengamos la capacidad de ir más allá de esos límites, obviamente que nos hemos autoimpuesto por no creer en nosotros, o tenemos una carga, que este es el otro ámbito importante de la terapia. Imagínate, por ejemplo, y hay una frase que a mí me encanta, que la he copiado de la psicoterapia Gestalt. A mí me encanta esta frase, que dice, todo ciclo no cerrado se convierte en destino. ¿Qué significa esta frase? Significa que nosotros estamos en un determinismo histórico en función de los aprendizajes y de las cosas que copiamos en nuestra historia de lo que nos tocó vivir. Por ejemplo, y es tan normal, y un ejemplo muy común es muy normal que el hijo de un médico quiera ser médico. Es muy normal que el hijo de un deportista también quiera ser deportista. Es perfectamente normal. Estamos en ese determinismo. Pero también es normal, por ejemplo, yo me he encontrado a mujeres que con gran asombro me dicen, Humberto, me acabo de dar cuenta con este proceso que estamos haciendo que estoy repitiendo la misma historia de mi mamá. Mi esposo me abandona a la misma mamá, a la misma edad que mi papá abandonó a mi mamá. Tengo el hijo a la misma edad que tenía yo cuando mi papá abandonó a mi mamá. O sea, es un proceso sistémico, por supuesto, es diferente en cada ser humano. Pero nosotros estamos determinados por la historia porque nadie da lo que no ha recibido. Solo damos aquello que conocemos, aquello que podemos entregar. Entonces, claro, somos atraídos a las experiencias similares a las que ya hemos vivido en el pasado porque es lo que conocemos.
Y hay que revisar entonces cómo está tu historia, qué es lo que has vivido en el pasado, porque si estás siendo atraído a las experiencias similares en función de lo que es conocido por ti, significa que estás viviendo de forma inconsciente la repetición de esos ciclos. Y en el proceso terapéutico tú encuentras la respuesta para abordar y perdonar lo que sea necesario perdonar. Reconstruir esa historia si es necesario y resignificar los significados que te des a ti mismo, porque el creer en nosotros mismos es un significado que nos damos a nosotros mismos. Y cuando tú resignificas tu posición ante el mundo, te das cuenta que puedes cambiar esos límites que te has puesto, que has dejado que los demás te pongan, y obviamente vivir de la forma en la que decidas vivir. Mira lo maravilloso de esto, de mirar un poquito hacia adentro, conseguir ese punto ciego del que hablabas y trabajarlo para empezar a vivir la vida que queremos vivir. O sea, el truco, la magia está en mirar y hacer observación de nosotros. Sí, sí, allí está toda la magia. Mira, el viaje hacia afuera es hacia adentro. Muchas personas se engañan a sí mismas pensando que cuando cambien de empleo, cuando cambien de pareja, es que las cosas van a cambiar. Y no, las cosas cambian cuando tú te das cuenta del origen de por qué está sucediéndote lo que te está sucediendo. Hay una frase, hay una pregunta que a mí me encanta, y esa pregunta nosotros debemos hacernosla en algún punto de nuestra vida, y es: ¿qué es lo que estás haciendo con tanta maestría, con tanto talento para tener los resultados que estás teniendo? Y aquí hay una cosa que es bien importante. Nosotros necesitamos renunciar a la idea de que existe la mala suerte. ¿Y por qué necesitamos renunciar a esa idea? Porque invito a las personas a que renuncien a esa idea. Porque la vida es solamente la proyección de lo que tú has hecho o has dejado de hacer, de lo que has aprendido o de lo que te falta por aprender. La vida es una proyección de ese proceso histórico que tú necesitas vivir para alcanzar la madurez emocional, la madurez mental y la madurez intelectual. Entonces, si me sucede un evento negativo, por ejemplo, choqué el carro, por ejemplo, me robaron, a lo mejor en este momento no encuentras la causa, ¿sí? Pero les voy a decir algo que yo sé, lo digo en los talleres y generalmente no me gusta decirlo al público abierto, pero lo voy a compartir. Y les voy a pedir, por favor, no crean lo que les voy a decir. Los sentimientos de culpa son uno de nuestros principales enemigos. La vergüenza, la culpa, son dos estados emocionales en los que nosotros debemos evitar caer. ¿Por qué? Porque la vergüenza y la culpa son directamente la negación de nuestra identidad, de nuestra luz y de nuestro ser. Y yo he podido verificar en muchos ámbitos que, por ejemplo, accidentes de tránsito, quiebras económicas, robos, choques, fracturas, situaciones que te sacan de tu zona de confort, son generados por sentimientos de culpa que las personas no han corregido dentro de sí. Entonces, es como si nuestra mente no aceptara las incoherencias y generara un mecanismo de autocastigo, ¿sí? Hoy acabo de ver una noticia horrorosa, por supuesto, y esta noticia es una mujer que quedó grabada en vida, una mujer en una playa en Cartagena, y le cae un rayo justo a ella. O sea, el rayo viene y la busca exactamente, no busco a nadie más, la busco a ella. Entonces podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué suceden ese tipo de cosas? Y sí hay una razón de ser, es decir, no hay aleatoriedad. Es decir, no hay suerte, simplemente hay correspondencia. Y hay una ley que rige este universo que se llama la ley de la correspondencia. Y esta ley nos enseña que todo lo que sucede sucede como un hecho correspondiente con aquella persona que le toca vivirlo. Por eso saber esto es muy importante. Porque cuando tú sabes que existe la ley de la correspondencia, sabes que ya no tienes por qué vivir con miedo. Porque no va a suceder nada que no te corresponda. ¿Sí? Si tus hijos salen, por ejemplo, puedes sentirte en paz con el desparpajo de que tus hijos van a estar bien porque ya no vas a tener el temor de que a ellos les puede suceder algo y les va a suceder lo que les corresponda. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacernos cargo es obviamente de ofrecerles a nuestros hijos el mejor hogar posible, pues para que ellos sepan tomar buenas decisiones.
Y lo he verificado, tengo 5 hijos y con mis 5 hijos ellos siempre tienen la tendencia, bueno, al menos los 4 que son grandes porque la pequeña es una bebé, y tienen la tendencia a tomar las mejores decisiones posibles para su vida. Entonces, es muy lindo saber esto, es muy lindo porque entonces te quitas la angustia, ya no tienes que vivir en preocupación, ya no tienes que vivir en esa zozobra de que lo que te va a suceder va a ir en contra tuya. Al contrario, todo lo que sucede tiene una función espiritual poderosa. Por ejemplo, pierdes un empleo, terminas una relación. ¿Para qué te está pasando eso? Eso te está pasando para que tú salgas de tu zona de comodidad y puedas consolidar y construir algo diferente o mejor a partir de ese cambio que la vida te está dando la oportunidad de que hagas, porque por dentro tú no lo estás tomando. Mira qué interesante. La pregunta desde entonces no es por qué, es para qué. Por supuesto, todo tiene un para qué. Entonces, lo que te puedo decir claramente, por ejemplo, la primera vez que yo caí en la quiebra, en el año de 1999, pues me vi obligado a hacer cambios profundos en mi vida, a trasladarme, a irme de Colombia para vivir a otro país. Y la gran bendición es que estando en ese otro país, ese país me dio regalos grandiosos, me dio la oportunidad de educar, me dio la oportunidad de conocer otra cultura, otra forma de pensar. Y lo que yo observo es en el pasado que si yo me hubiese quedado en el lugar donde estaba, en este momento no me dedicaría a hacer esto, me dedicaría a arreglar carros, que era lo que yo hacía en ese momento, arreglaba carros, fabricaba baterías para automóvil, y aunque obviamente es una labor muy hermosa, es una labor profesional como cualquier otra, yo no me sentía cómodo allí, yo no me sentía en paz, yo no me sentía en mi lugar. Ahora sí siento que estoy ocupando el lugar que vine a ocupar en este mundo y esa es una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestra vida porque obviamente eso contribuye a que el creer en nosotros sea transparente, sea como un hábito diario. Humberto, qué hermoso es escucharte y ahora yo quiero preguntarte lo siguiente antes de pasar con las preguntitas que nos están dejando por acá en el chat. Yo te quiero preguntar, ¿consideras que para ti el haberte dado cuenta de que el viaje es hacia adentro llegó en el momento que era? Porque a veces decimos, ¿por qué no supe esto antes? O ¿por qué a mí todas estas cosas? ¿Consideras que ocurrió en el momento que tenía que ser para que tú estés ahora, hoy, hablando acá con todos nosotros? Todo es perfecto, pero te voy a decir algo y lo voy a decir desde el contexto espiritual. Dios siempre te está dando la oportunidad de despertar a través de personas, a través de una señal, a través de un libro, a través de un video. Pero nosotros no la tomamos porque estamos enceguecidos por nuestro ego o por los miedos, que también obviamente son una manifestación del ego. Pero todo sucede en el momento perfecto. Entonces, eso sí lo decimos. Ay, si yo hubiese conocido esto antes, si yo hubiese conocido a esta persona antes, pero no fue antes, porque si tú lo hubieses conocido antes, no habrías vivido lo que te tocaba vivir para aprender a apreciar la oportunidad que Dios te está dando, que la vida te está dando. Entonces, nosotros solamente podemos valorar la comida cuando tenemos hambre y cuando no tenemos con qué comprar comida o no hay acceso a la comida. Solamente el hambre es lo que nos hace valorar la belleza de estar vivos. Imagínate las personas que están viviendo la zozobra de la guerra en este momento, las personas que están secuestradas, las personas que están con una enfermedad. Yo acabo ahorita de atender a una mujer con una leucemia y esa mujer es un ser humano grandioso porque está buscando adentro la respuesta a la sanación de su cuerpo. Entonces, solamente cuando estamos pasando momentos de oscuridad es que valoramos la luz. Y por supuesto, necesitamos caer en la oscuridad para aprender a apreciar y valorar, que es una de las grandes razones por las cuales existimos. Es vivir en gratitud y valorar las bendiciones que la vida nos da en todos los procesos. Qué hermoso es escucharte, Humberto, muchísimas gracias. Hay muchas personas por acá dejando en el chat mensajitos muy lindos. Voy a ir con una pregunta que nos están haciendo desde Tucumán, Argentina. Y es la siguiente. Mónica nos dice, yo sé que tengo talentos y me considero una mujer fuerte, pero no obtengo, los resultados que quiero. Bueno, lo que sucede es que no es suficiente ser fuerte. De hecho, cuando yo escucho a cualquier mujer en el mundo que me dice, yo soy fuerte,
Lo que estoy observando es a una dama, una mujer, que le ha tocado ser fuerte en virtud de tal vez procesos de maltrato. Tal vez mamá se quedó sola, papá se fue y les tocó ser fuerte para poder enfrentar el mundo que les tocaba. Entonces, ser fuerte no es suficiente, necesitas ser sabia, necesitas conocerte a ti mismo y sobre todo lo que dije al principio del live, necesitamos deslastrarnos de las cargas emocionales que nosotros traemos de nuestros ancestros, de nuestros padres o de la cultura. Ser fuerte no es suficiente, necesitamos ser flexibles también. Necesitamos aprender que si hay algo que no te sale a la primera, entonces necesitas perseverar, pero también necesitas saber qué es lo que no hice de la forma adecuada para no tener los resultados que quería. Necesitas modificar tus resultados para que puedas tener unos resultados, necesitas modificar las acciones para que puedas tener unos resultados diferentes, pero sobre todo necesitas cambiarte a ti misma. Por eso nosotros debemos, y esto es muy latinoamericano, no tanto en Argentina estuve el año pasado y pues obviamente es una cultura hermosa, la que aprecio muchísimo, pero la cultura de la psicología en Argentina está más difundida. Aquí para el norte, para Colombia, para Venezuela, son países donde se ve, la persona que va a terapia se le ve como una persona que está mal, y al contrario, la persona que va a terapia es la persona que quiere estar mejor. Entonces, ser fuerte no es suficiente, necesitas metodología, el lugar adecuado, saber y ser muy buena en lo que haces. Necesitas saber de marketing, necesitas saber vender, necesitas saber abrirte al mundo y hablar al público. Necesitas saber todo eso para que la vida te pueda tomar como una opción. Muchísimas gracias, Humberto, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita de Sergio desde México, que dice lo siguiente: ¿cómo hacer para soltar la culpa por las cosas que he hecho? Mira, Sergio, esa pregunta es muy importante. Nosotros pertenecemos a una tradición cristiana y la tradición cristiana, bueno, la mayoría pertenecemos a ella. Se ha colocado la culpa como una virtud. La culpa no es una virtud, la culpa es la negación del error. ¿Y porque yo no la veo como una virtud? Porque a nivel emocional, la culpa genera estados depresivos, genera negación de la identidad y obviamente es un obstáculo para que tú puedas expresarte. Ningún ser humano es perfecto. Nunca lo hemos sido y nunca lo vamos a hacer. Yo, a pesar de que procuro ser el mejor papá del mundo, puedo cometer errores. A pesar de que procuro ser el mejor esposo del mundo, cometo errores. A pesar de que puedo tratar de transmitir mi conocimiento, a lo mejor lo hago de una forma que puede ser mejorarse. Nunca vamos a ser perfectos. Pero sabes una cosa, que el error es la gran herramienta de la evolución del ser humano. Entonces, sentir culpa por el mayor regalo que la vida te está dando es una contradicción que nosotros no nos podemos permitir. Si yo a través del error aprendo a ser un mejor ser humano, entonces lo que hago es bendecir el error. ¡Qué bendición! Entonces, ¿cómo te vas a liberar de la culpa, mi hermano? Te vas a hablar con las personas afectadas y les vas a decir: mire, Anacleto, yo quiero pedirle perdón por esto y esto y esto. Anacleta, le pido perdón por esto y esto. Sé que cometí un error, sé que actué de forma no justa con usted. Y si está bien para usted perdonarme, recibiré su perdón con mucha humildad. Si no me quiere perdonar, respetaré su decisión. Ahora, si la persona no te perdona, si Anacleta no te perdona, deja que siga su camino, pero ya tú estás en paz porque has pedido perdón. Entonces, primero debes pedir perdón y lo segundo que vas a hacer es mirarte al espejo todos los días y perdonarte. Hoy me perdono por todo aquello que pude haber hecho mejor y no lo hice. Y ya, y lo sueltas. Y simplemente comienza a tratarte con bondad, con amor, con cariño. Porque es esa bondad, ese amor y ese cariño el que te va a llevar a ti a convertir tu vida en una obra de arte, en algo grandioso. Muchísimas gracias, Humberto, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de Viviana, que dice: ¿cómo sales del lastre ancestral? Bueno, hay varias formas, hay varios modelos terapéuticos. Dentro de mi modelo terapéutico yo utilizo dos herramientas. Una de ellas es la hipnosis, que es espectacular porque va al detalle. Y algunas personas tienen la fortuna de irse a memorias de vidas pasadas y eso le permite reconstruir, sanar y perdonar lo que sucedió. Otra, otra es a través de un proceso meditativo, a través del cual tú sueltas esas cargas y es muy efectiva también, que la hago en la terapia. Y otra es a través de observar el presente
y bendecir el presente, no importa lo que sea que esté sucediendo. Y les voy a dar un regalo, que es algo que yo hago con mucha frecuencia, lo comparto en los talleres privados, cada vez que estoy de gira. Nosotros necesitamos tener una actitud frente a la adversidad, a lo negativo. Y lo principal que debemos hacer es, cuando recibimos algo negativo, a pesar de que nos duela, a pesar de que estemos en shock, bendice y agradece esa situación. Bendice y agradece al que lo hizo. Bendice y agradece el dolor que estás sintiendo. Bendícelo y agradécelo. Aunque se sienta incómodo, falso o raro. Bendice y agradece todo lo que te esté pasando para que esa situación ya no tenga en ti esa resistencia, y lo que va a suceder es que vas a ser como el torero. En lugar de colocarte como un muro frente al problema, vas a hacerle ole y el problema va a seguir su camino y tú lo vas a poder solucionar de una forma armónica y más pronto, o sea, lo vas a solucionar pronto. Eh, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. De hecho, si lo único que se llevan de este live, que ojalá lo repitan varias veces, es esto que les acabo de decir, sientan que tienen una de las mejores herramientas de la vida, y por favor no me lo crean. El poder que esto tiene es asombroso, es asombroso. Y no importa la cultura, porque yo doy conferencias en Madrid, doy conferencias en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, y, y todos padecemos de las mismas necesidades emocionales. Entonces, esta herramienta es poderosa, funciona y se la recomiendo totalmente. Gracias, Humberto. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace desde Perú Ariadna, y es lo siguiente. Dice, ¿alguna técnica o ejercicios para implementar, creo que quiere decir, el agradecimiento? Sí, el hábito de agradecer es esencial. Mira, la técnica esencial te la va a dar la vida a través de la carencia. Lo que tú careces te está enseñando la vida que no lo has agradecido lo suficiente, aquello de lo que tú careces. Entonces, haz una lista de las cosas que careces para que empieces a agradecerla, y te vas a dar cuenta que vas a traer eso. Entonces, si carezco de $1.000.000, bendigo y agradezco el dinero en el universo, bendigo y agradezco el dinero en las personas que tienen acceso a él, bendigo y agradezco el dinero en mi vida, bendigo y agradezco todas las personas que vienen a mis talleres, bendigo y agradezco todas las personas que están viendo este live, el dinero en sus bolsillos, y pido que todo el dinero en sus bolsillos se multiplique, que se multiplique en sus cuentas bancarias, que sean capaces de administrarlo de una forma sabia. Entonces, comienza por allí, bendecir y agradecer, bendecir y agradecer, bendecir y agradecer, y te vas a dar cuenta que ya se va a convertir en un hábito, ¿sí? Otra cosa muy importante es que te detengas. Uno de los errores que cometemos, obviamente por la rapidez con la que estamos viviendo la vida que nos ha tocado vivir, es que vivimos muy acelerados. Y en ese acelere, lo que hacemos de forma cotidiana es estar desconectados de nosotros mismos, buscando algo afuera, algo que no está afuera, está en nuestro interior. En la medida en la que tú bajes la velocidad, en la medida en la que tú te detengas y seas capaz de vivir y de escucharte, de comprenderte, de sentir, y te des el tiempo de sentir, entonces vas a comprender que el universo que habita en tu interior es majestuoso. Y la luz, la belleza, la sabiduría está en nuestro interior. Entonces, agradecer hay que hacerlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Agradece los zapatos que tienes, agradece las manos con las que puedes activar el teléfono, agradece el teléfono con el que nos estás viendo en este momento. Total, claro que sí, Humberto, gracias por responder. Tenemos una preguntita que nos hace Bae, que dice lo siguiente: ¿cómo se puede activar la abundancia y eliminar bloqueos? Bueno, esa pregunta ya la respondimos. Una de las formas más prácticas y la más sana es que te des el permiso de entrar en un proceso terapéutico, obviamente con un especialista en la abundancia. Yo soy especialista en esa área, y soy especialista en esa área porque todo el tiempo estoy trabajando con personas que tienen ese tipo de bloqueos, empresarios y personas que ni siquiera tienen para comprar el almuerzo. Ese punto es muy importante para que tú puedas identificar dónde encontrar la información, ¿sí? Otra forma
Otra forma de hacerlo es que leas, te eduques y aceptes con humildad que hay personas que saben lo que tú no sabes. Porque hay una cosa que está muy vinculada a la pobreza y es la arrogancia de pensar o que tienes mala suerte y que ya sabes todo, pero simplemente eres de malas. Y esa arrogancia te desconecta de la verdadera prosperidad. Necesitamos ser humildes ante todo. Paradójicamente, la humildad es coherente con la prosperidad y la abundancia. Para desbloquear necesitas también hacer una lista de qué cosas no has perdonado y de qué cosas tú no te has perdonado a ti mismo. Eso es fundamental. Para desbloquear necesitas tener sueños grandes y estar dispuesto a pagar el precio para ir en función de esos sueños. ¿Sí? No conformarte. Hay una palabra que ha sido mal interpretada, que es la palabra ambición. La palabra ambición es una palabra neutral. La ambición es la voluntad de llegar de un punto A un punto B. Nosotros estamos aquí por la ambición de compartir con todas las personas, ¿cierto? Que es muy diferente a la avaricia, que es muy diferente a la codicia. Pero la ambición es lo que a nosotros nos permite movernos, movilizarnos. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza esas ideas extrañas y dañinas que dicen que el tener y vivir en prosperidad es malo. No, es una bendición poder viajar en primera clase, es una bendición poder viajar en tu propio avión, es una bendición no tener que tomar el transporte público y subirte en tu propio automóvil, es una bendición poder pagarle un buen colegio a tus hijos, una buena universidad a tus hijos. Y es una bendición tener dinero porque a través del dinero tú enriqueces el mundo. Otras personas también tienen acceso al dinero debido a que tú tienes dinero. Entonces, lo que hay que hacer es deshacernos de todas esas creencias negativas y obsoletas que nos alejan de la prosperidad como una opción. Humberto, gracias infinitas por haber compartido todo esto con todos nosotros, por el tiempo y además por traer este granito de arena para compartirlo además a través de esta plataforma y con todas las personas que nos están acompañando allí a través de sus pantallas. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros acá. Quiero agradecer también a todas las personas que se sumaron al directo y recordarles que este video diferido lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden compartir con todas las personas que quieran. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, Humberto, pero te invito a que cierres este maravilloso espacio con broche de oro para todos nosotros. Bueno, mi deseo para todos es que vivan en abundancia. Les reitero, agradezcan y bendigan todo lo que sucede. Busquen la información adecuada. Aquí está Humberto Montes para apoyarlos en lo que necesiten. Y como lo escribí en mi primer libro, la mayor bendición de un ser humano es convertirse en una bendición para los demás. Entonces, conviértanse ustedes en esa bendición para el mundo y se van a dar cuenta que sus bolsillos y la prosperidad va a abundar en su vida. Gracias, Humberto. Un abrazo y hasta la próxima.